El juez estaba terminando de dar sus instrucciones al jurado. Ahora, señoras y señores, casi he terminado lo que quiero decirles. Hay pruebas que deben considerar para determinar si este caso está claramente demostrado en contra de este hombre, de manera que puedan decir que es culpable del asesinato de la señora Viviana Barnaby. Han tenido la evidencia de los empleados sobre la hora en que se escuchó el disparo, en la cual todos han coincidido. Han tenido la evidencia de la carta escrita al acusado por la señora Viviana la mañana de ese mismo día, viernes 23 de septiembre, una carta que la defensa no ha intentado negar. Han recibido evidencia de que el acusado primero negó haber estado en su residencia, y más tarde, después de que la policía dio su testimonio, admitió que sí había estado allí. Extraerán sus propias conclusiones de esa negación. Este no es un caso de evidencia directa. Tendrán que llegar a sus propias conclusiones sobre el motivo, los medios y la oportunidad. La defensa afirma que una persona desconocida entró en la sala de música después de que el acusado la dejara y disparó a la señora Viviana con la pistola que, por un extraño olvido, el acusado había dejado atrás. Han escuchado la historia del acusado sobre la razón por la que le tomó media hora llegar a casa. Si no creen la historia del acusado y están convencidos, más allá de cualquier duda razonable, de que el acusado, el viernes 23 de septiembre, disparó su arma a quemarropa a la cabeza de la señora Viviana con la intención de matarla. Entonces, señoras y señores, su veredicto debe ser culpable. Si por otro lado tienen alguna duda razonable, es su deber absolver al acusado. Ahora les pediré que se retiren para considerar el tema y me informen cuando hayan llegado a una resolución. El jurado estuvo ausente poco menos de media hora. Emitieron un veredicto que para todos parecía una conclusión inevitable. Culpable. El señor Spencer abandonó el tribunal después de escuchar el veredicto, con un semblante pensativo. Un juicio por asesinato en sí mismo no lo atraía. Tenía un carácter demasiado exigente para encontrar interés en los detalles sórdidos del crimen común. Sin embargo, el caso Wilde había sido diferente. El joven Martin Wilde era lo que se denomina un caballero, y la víctima, la joven esposa del señor George Barnaby, era conocida personalmente por el anciano caballero. Mientras caminaba, sus pensamientos lo acompañaban hasta que se adentró en un laberinto de calles modestas en aquella pequeña ciudad. En una de esas calles, casi oculto a la vista, había un restaurante exclusivo conocido solo por unos pocos, entre ellos el señor Spencer. No era un lugar económico. Por el contrario, era extremadamente caro, reservado para los paladares más exigentes. El ambiente era tranquilo, casi solemne. No se permitía que las notas del jazz alteraran el silencio. La iluminación era tenue, y los meseros emergían sigilosamente de la penumbra, portando platos de plata con la solemnidad de quienes participan en un rito sagrado. Aquel restaurante llevaba por nombre Sapore. Aún pensativo, el señor Spencer entró en el Sapore y se dirigió a su mesa favorita, en un rincón apartado. Debido a la penumbra mencionada anteriormente, no fue hasta que estuvo muy cerca que vio que ya estaba ocupada por un hombre alto y moreno que se sentaba con el rostro en sombra y con un juego de colores de una vidriera que convertía su sobria vestimenta en un tipo de abigarrado motín. El señor Spencer habría retrocedido, pero justo en ese momento el desconocido se movió ligeramente y él lo reconoció. «Dios bendiga mi alma», dijo el señor Spencer, quien tenía tendencia a usar expresiones anticuadas. «Vaya, es el señor Ashford». 3 veces antes se había encontrado con el señor Ashford y cada vez el encuentro había resultado en algo un poco fuera de lo común. Un personaje extraño, este señor Ashford tenía el don de revelar lo familiar desde una perspectiva completamente nueva. Inmediatamente el señor Spencer se sintió emocionado, gratamente emocionado. Su papel era el de observador y lo sabía, pero a veces, cuando estaba en compañía del señor Ashford, tenía la ilusión de ser un actor, y el actor principal, además. «Esto es muy agradable», dijo, irradiando felicidad por todo su pequeño rostro arrugado. «Muy agradable, de verdad. Espero que no tenga objeciones a que me una a usted, ¿verdad?» «Encantado», dijo el señor Ashford. «Como ve, aún no he comenzado a comer». De la sombra surgió un jefe de camareros cortés. El señor Spencer, fiel a su paladar experimentado, concentró toda su atención en la elección. En pocos minutos, el jefe de camareros, con una leve sonrisa de aprobación en los labios, se retiró, y un joven asistente comenzó sus atenciones. El señor Spencer se volvió hacia el señor Ashford. «Acabo de terminar un caso», comenzó. «Un asunto triste». «¿Lo declararon culpable?», dijo el señor Ashford.
Sí, el jurado deliberó solo durante media hora. El señor Ashford inclinó la cabeza. Un resultado inevitable según las pruebas, dijo. Y sin embargo, comenzó el señor Spencer y se detuvo. El señor Ashford terminó la frase por él. ¿Y sin embargo sus simpatías estaban con el acusado? ¿Es eso lo que iba a decir? Supongo que sí. Martin Wilde es un joven atractivo. Me cuesta creer que es culpable. De todos modos, ha habido bastantes jóvenes atractivos últimamente que han resultado ser asesinos de un tipo particularmente sanguinario y repelente. Demasiados, dijo el señor Ashford en voz baja. ¿Perdón?, respondió el señor Spencer ligeramente sorprendido. Demasiados para Martin Wilde. Desde el principio ha habido una tendencia a considerar esto como otro crimen del mismo tipo. Un hombre intentando liberarse de una mujer para casarse con otra. Bueno, dijo el señor Spencer con incertidumbre. Según las pruebas... dijo el señor Ashford rápidamente. Me temo que no he seguido todas las pruebas. La confianza en sí mismo del señor Spencer regresó de golpe. Sintió una repentina sensación de poder. Se sintió tentado a ser conscientemente dramático. Permítame intentar mostrárselo. He conocido a los Barnaby, ¿entiende? Conozco las circunstancias peculiares. Puedo mostrarle el asunto más claramente. El señor Ashford se inclinó hacia adelante con una sonrisa rápida y alentadora. Si alguien puede mostrarme eso será el señor Spencer, murmuró. El señor Spencer agarró la mesa con ambas manos. Estaba exaltado, fuera de sí. En ese momento era un artista puro y simple, un artista cuyo medio eran las palabras. Con rápidos y amplios trazos, dibujó el cuadro de la vida en Monteverde. El señor George Barnaby, anciano, obeso, orgulloso de su riqueza. Un hombre que se preocupaba constantemente por las pequeñas cosas de la vida. Un hombre que daba cuerda a sus relojes cada viernes por la tarde, pagaba sus propios gastos de casa cada martes por la mañana y siempre se encargaba de cerrar con llave su puerta principal cada noche. Un hombre meticuloso. Y del señor George pasó a la señora Viviana. Aquí su toque fue más suave, pero no por ello menos seguro. La había visto solo una vez, pero su impresión de ella era clara y duradera. Una persona vivaz y desafiante, lamentablemente joven. Un niño atrapado, así la describió. ¿Entiendes? Ella lo odiaba. Se había casado con él antes de saber a qué se dedicaba. Y ahora, ella estaba desesperada, según lo expresó él. Iba de un lado a otro. No tenía dinero propio. Dependía completamente de su anciano esposo. Pero aún así, era una criatura acorralada, insegura de sus propios poderes, con una belleza que era más promesa que realidad. Y era codiciosa. El señor Spencer lo afirmó con seguridad. Junto a la rebeldía había una racha de codicia, un aferrarse y agarrarse a la vida. Jamás conocí a Martin Wilde, continuó el señor Spencer. Escuché hablar de él. Vivía a menos de 1 kilómetro. Se dedicaba a la agricultura y ella mostró interés en su trabajo, o al menos eso parecía. En mi opinión, solo fingía. Creo que ella veía en él su única vía de escape y se aferró a él ávidamente como lo haría un niño. Bueno, solo podía haber un final para eso. Sabemos cuál fue ese final, porque las cartas se leyeron en el tribunal. Él guardó sus cartas. Ella no guardó las de él, pero por el contenido de las suyas se puede ver que él estaba perdiendo interés. Lo admite así. Estaba la otra chica. También vivía en el mismo pueblo. Su padre era el doctor allí. ¿La viste en el tribunal, quizás? No, recuerdo que no estuviste, dijiste. Tendré que describírtela. Una chica rubia, muy rubia. Gentil. Quizás sí, quizá un poco tonta. Pero muy tranquila, ya sabes. Y leal. Sobre todo leal. Miró al señor Ashford en busca de ánimo y el señor Ashford se lo ofreció con una lenta sonrisa de aprecio. El señor Spencer continuó. Escuchaste esa última carta leída. Debiste haberla visto en los periódicos, quiero decir. La escrita la mañana del viernes 13 de septiembre. Estaba llena de reproches desesperados y amenazas vagas, y terminaba pidiendo a Martin Wilde que viniera a Monteverde esa misma tarde a las 6 en punto. Dejaré la puerta lateral abierta para ti, para que nadie sepa que has estado aquí. Estaré en la sala de música. Fue entregada en mano.
El señor Spencer se detuvo durante 1 o 2 minutos. Cuando fue arrestado por primera vez, recordarás, Martin Wilde negó haber estado en la casa esa noche. Declaró que había tomado su arma y salió a cazar en el bosque. Pero cuando la policía presentó sus pruebas, esa declaración se vino abajo. Encontraron sus huellas digitales, recordarás, tanto en la madera de la puerta lateral como en uno de los 2 vasos de cóctel sobre la mesa en la sala de música. Entonces admitió que había ido a ver a la señora Viviana, que habían tenido una discusión acalorada, pero que había logrado calmarla. Juró que dejó su arma afuera apoyada contra la pared cerca de la puerta y que dejó a la señora Viviana viva y bien, siendo entonces 1 o 2 minutos después de las 6:15. Dice que fue directamente a casa, pero se presentaron pruebas que muestran que no llegó a su casa hasta las 7:15. Y, como acabo de mencionar, está a poco más de 1 milla de distancia. No tomaría media hora llegar allí. Olvidó por completo su arma, declara. No es una declaración muy probable, y sin embargo... ¿Y aún así?, preguntó el señor Ashford. Bueno, dijo lentamente el señor Spencer, es una posibilidad, ¿verdad? El abogado ridiculizó tal suposición, por supuesto, pero creo que se equivocó. Verá, he conocido a muchos jóvenes y estas escenas emocionales los alteran mucho, especialmente a los del tipo nervioso y sombrío como Martin Wilde. Las mujeres, por otro lado, pueden pasar por una escena así y sentirse incluso mejor después, con todos sus sentidos en orden. Actúa como una válvula de escape para ellas, estabiliza sus nervios y todo eso. Pero puedo ver a Martin Wilde yéndose con la cabeza hecha un lío, enfermo y miserable, sin pensar en el arma que había dejado apoyada contra la pared. Guardó silencio durante unos minutos antes de continuar. No es que importe, porque la siguiente parte es lamentablemente demasiado clara. Eran exactamente las 6:20 cuando se escuchó el disparo. Todos los sirvientes lo oyeron. La cocinera, la ayudante de cocina, el mayordomo, la empleada de limpieza y la empleada personal de la señora Viviana. Corrieron a la sala de música. Ella estaba acurrucada sobre el brazo de su silla. La escopeta se había disparado muy cerca de la parte posterior de su cabeza, así que los perdigones no tuvieron oportunidad de dispersarse. Al menos 2 de ellos penetraron en el cerebro. Se detuvo nuevamente y el señor Ashford preguntó casualmente, «Supongo que los sirvientes testificaron, ¿verdad?» El señor Spencer asintió. «Sí. El mayordomo llegó 1 o 2 segundos antes que los demás, pero sus testimonios fueron prácticamente idénticos». «Así que todos ellos testificaron», dijo el señor Ashford pensativamente. «¿No hubo excepciones?» «Ahora lo recuerdo», dijo el señor Spencer. «La empleada doméstica solo fue llamada en la investigación. Desde entonces se ha ido a Canadá, creo». «Ya veo», dijo el señor Ashford. Hubo un silencio y de alguna manera el ambiente del pequeño restaurante pareció cargarse con una sensación de inquietud. El señor Spencer sintió de repente que estaba a la defensiva. «¿Por qué no habría de hacerlo?», dijo de repente. «¿Por qué no habría de hacerlo?», preguntó el señor Ashford con un leve encogimiento de hombros. De alguna manera, la pregunta molestó al señor Spencer. Quería evitarla y regresar a terreno familiar. No podía haber mucha duda sobre quién disparó el tiro. De hecho, los empleados parecían haber perdido un poco la cabeza. No había nadie en la casa para hacerse cargo. Pasaron algunos minutos antes de que alguien pensara en llamar a la policía, y cuando lo hicieron, descubrieron que el teléfono estaba averiado. «Oh», dijo el señor Ashford. «El teléfono estaba averiado». «Lo estaba», dijo el señor Spencer, y de repente se sintió invadido por la sensación de haber dicho algo sumamente importante. «Podría, por supuesto, haberse hecho a propósito», dijo lentamente, «pero no parece tener sentido en eso. La muerte fue prácticamente instantánea». El señor Ashford no dijo nada y el señor Spencer sintió que su explicación no era satisfactoria. «No había absolutamente nadie a quien sospechar excepto al joven Wilde», continuó. «Incluso según su propia declaración, solo estuvo fuera de la casa 3 minutos antes de que se disparara el tiro. ¿Y quién más podría haberlo disparado? El señor George estaba en una partida de cartas en unas casas más allá. Salió de allí a las 6:30 y fue recibido justo fuera de la puerta por un sirviente que le traía la noticia. La última partida terminó exactamente a las 6:30, no hay duda de eso. Luego estaba el secretario del señor George, Henry Thompson. Ese día estaba en Londres y en realidad en una reunión de negocios en el momento en que se disparó el tiro. Finalmente está Sylvia Hunt, quien después de todo tenía un motivo perfectamente válido.
por imposible que parezca que haya tenido algo que ver con tal crimen. Estaba en la estación de Monteverde despidiendo a un amigo que tomaba el tren de las 6:30. Eso la descarta. Luego los sirvientes. ¿Qué motivo terrenal podría tener alguno de ellos? Además, todos llegaron al lugar prácticamente al mismo tiempo. No, debió haber sido Martin Wilde, pero lo dijo con una voz inconforme. Continuaron con su almuerzo. El señor Ashford no estaba de humor para hablar, y el señor Spencer ya había dicho todo lo que tenía que decir. Pero el silencio no era estéril. Estaba lleno de la creciente insatisfacción del señor Spencer, intensificada y fomentada de alguna manera extraña por la mera quietud del otro hombre. El señor Spencer dejó caer de repente su cuchillo y tenedor con estrépito. «Supongamos que ese joven es realmente inocente», dijo. «Lo van a ejecutar». Parecía muy sorprendido y molesto por ello. Aún así el señor Ashford no dijo nada. «No es como si...» comenzó el señor Spencer y se detuvo. «¿Por qué no habría de ir la mujer a Canadá?», terminó inconsecuentemente. El señor Ashford sacudió la cabeza en señal de negación. «Ni siquiera sé a qué parte de Canadá se fue», continuó el señor Spencer con irritación. «¿Podrías investigarlo?», sugirió el otro. «Supongo que podría. El mayordomo lo sabría. O posiblemente Thompson, el secretario». Se detuvo otra vez. Cuando volvió a hablar, su voz tenía un matiz casi suplicante. «No es como si eso tuviera algo que ver conmigo, ¿verdad? ¿Que un joven va a ser ahorcado en poco más de 3 semanas? Bueno, sí, si lo pones de esa manera, supongo que sí. Entiendo lo que quieres decir. Vida y muerte. Y esa pobre chica también. No es que sea insensible, pero, después de todo, ¿qué bien hará? ¿No es todo esto bastante irreal? Incluso si averiguara a dónde ha ido la mujer en Canadá, probablemente significaría que tendría que ir yo mismo hasta allí». El señor Spencer parecía realmente perturbado. «Y estaba pensando en ir a la Riviera la próxima semana», dijo desanimado. Y su mirada hacia el señor Ashford decía tan claramente como se podía: «¿Me dejas libre, por favor? ¿Nunca has estado en Canadá?» «Nunca. Es un país muy interesante». El señor Spencer lo miró con indecisión. «¿Crees que debería ir?» El señor Ashford se acomodó en su silla y encendió un cigarrillo. Entre bocanadas de humo, habló deliberadamente. «Creo, señor Spencer, que usted es una persona rica. No un millonario, pero alguien capaz de permitirse un pasatiempo sin preocuparse por el gasto. Ha observado los dramas de otras personas. Nunca ha contemplado intervenir y desempeñar un papel. Nunca se ha visto por un momento como el árbitro de los destinos de otras personas, estando en el centro del escenario con la vida y la muerte en sus manos». El señor Spencer se inclinó hacia adelante. La vieja ansiedad se apoderó de él. «¿Quiere decir que si me embarco en esta búsqueda inútil en Canadá...?» El señor Ashford sonrió. «Oh, fue su sugerencia ir a Canadá, no la mía», dijo con despreocupación. «No puede despedirme así», dijo el señor Spencer con seriedad. «Siempre que me he encontrado con usted», se detuvo. «¿Y bien? Hay algo en usted que no comprendo. Tal vez nunca lo entienda. La última vez que lo encontré, en la víspera de San Juan». El señor Spencer se sorprendió, como si las palabras contuvieran una pista que no comprendía completamente. «¿Era la víspera de San Juan?», preguntó confuso. «Sí, pero no nos detengamos en eso. No es importante, ¿verdad?». «Ya que lo dice», dijo el señor Spencer cortésmente. Sintió que esa pista evasiva se le escapaba de entre los dedos. «Cuando regrese de Canadá», hizo una pausa algo incómodo. «Me gustaría mucho volver a verlo». «Me temo que no tengo una dirección fija por el momento», dijo el señor Ashford con pesar. «Pero vengo a menudo a este lugar. Si usted también lo frecuenta, sin duda nos encontraremos pronto». Se despidieron amablemente. El señor Spencer estaba muy emocionado. Se apresuró a ir a la agencia de viajes Cook y preguntó sobre las salidas de los barcos. Luego hizo una llamada a Monteverde. La voz de un mayordomo, suave y respetuosa, le respondió: «Mi nombre es Spencer. Hablo en nombre de una firma de abogados. Me gustaría hacer algunas consultas sobre una joven que recientemente fue empleada doméstica en su establecimiento». «¿Se referirá a Luisa, señor?» «Luisa Bullard». «Ese es el nombre», dijo el señor Spencer, muy complacido de que se lo confirmaran.
Lamento informarle que no está en este país, señor. Se fue a Canadá hace 6 meses. ¿Me puede dar su dirección actual? El mayordomo temía no poder hacerlo. Era un lugar en las montañas al que había ido con un nombre escocés. Banff, eso era. Algunas de las otras jóvenes de la casa esperaban noticias de ella, pero nunca había escrito ni les había dado una dirección. El señor Spencer le agradeció y colgó. Todavía no se desanimaba. El espíritu aventurero era fuerte en su interior. Iría a Banff. Si Luisa estaba allí, la encontraría de alguna manera. Para su propia sorpresa, disfrutó enormemente del viaje. Habían pasado muchos años desde que emprendió un largo viaje por mar. La sensación de embarcarse en una misión imposible añadía un entusiasmo secreto a su viaje. Qué completo idiota pensarían de él sus compañeros de viaje si supieran el objetivo de su búsqueda. Pero ellos no conocían al señor Ashford. En Banff logró su objetivo con facilidad. Luisa Bullard trabajaba en el gran hotel local. 12 horas después de llegar, estaba cara a cara con ella. Era una mujer de unos 35 años, de aspecto anémico, pero con una complexión robusta. Tenía el cabello castaño claro, con tendencia a rizarse, y un par de ojos marrones y sinceros. Era, pensó él, un poco tonta, pero muy confiable. Ella aceptó con bastante facilidad su afirmación de que le habían pedido recabar algunos datos adicionales sobre la tragedia en Monteverde. Vi en el periódico que el señor Martin Wilde había sido condenado, señor. Muy triste. Sin embargo, parecía no tener dudas sobre su culpabilidad. Un buen joven que se desvió. Pero aunque no hablaría mal de los muertos, fue su señoría quien lo incitó. No lo dejaba en paz, no lo hacía. Bueno, ambos recibieron su castigo. Había un texto que solía colgar en mi pared cuando era niña. Dios no puede ser burlado. Y es muy cierto. Sabía que algo iba a pasar esa misma noche y sin lugar a dudas sucedió. ¿Cómo fue eso?, preguntó el señor Spencer. Estaba en mi habitación, señor, cambiándome de ropa, y por casualidad miré por la ventana. Pasaba un tren, y el humo blanco se elevó en el aire, y créame, se formó en la señal de una mano gigantesca, una gran mano blanca contra el cielo carmesí. Los dedos estaban doblados, como si estuvieran alcanzando algo. Realmente me asustó. ¿Alguna vez viste algo así?, me dije. Eso es una señal de que algo va a ocurrir. Y justamente en ese mismo instante escuché el disparo. Ha sucedido, me dije, y corrí escaleras abajo y me uní a Carrie y a los otros que estaban en el vestíbulo, y entramos en la sala de música y allí estaba ella, con un disparo en la cabeza, y la sangre y todo. Horrible. Había hablado, lo hice, y le dije a él, señor George, cómo había visto la señal de antemano. Pero él no pareció darle mucha importancia. Un día de mala suerte fue ese. Lo sentí en los huesos desde temprano por la mañana. Viernes y el 13, ¿qué se podía esperar? Ella divagaba. El señor Spencer fue paciente. Una y otra vez la hizo volver al crimen, interrogándola detalladamente. Al final se vio obligado a admitir la derrota. Luisa Bullard había contado todo lo que sabía y su historia era perfectamente simple y directa. Sin embargo, descubrió un hecho importante. El puesto en cuestión le había sido sugerido por el señor Thompson, el secretario del señor George. El salario ofrecido era tan alto que se sintió tentada y aceptó el trabajo, aunque esto implicaba dejar Inglaterra apresuradamente. Un señor Denman había hecho todos los arreglos para este fin y también le había advertido que no escribiera a sus compañeros de trabajo en Inglaterra, ya que esto podría meterla en problemas con las autoridades de inmigración, declaración que aceptó con fe ciega. El salario, que ella mencionó casualmente, era tan alto que sorprendió al señor Spencer. Tras cierta vacilación, decidió acercarse a este señor Denman. No tuvo ninguna dificultad en inducir al señor Denman a contar todo lo que sabía. Este último se había encontrado con Thompson en Londres y Thompson le había hecho un favor. El secretario le había escrito en septiembre diciendo que por razones personales el señor George estaba ansioso por sacar a esta chica de Inglaterra. ¿Podía encontrarle un trabajo? Se había enviado una suma de dinero para aumentar los salarios a una cifra alta. Problemas habituales, supongo, dijo el señor Denman, recostándose despreocupadamente en su silla. Parece una chica tranquila, además. El señor Spencer no creía que este fuera el problema habitual. Estaba seguro de que Luisa Bullard no era un capricho pasajero del señor George Barnaby. Por alguna razón, había sido vital sacarla de Inglaterra. ¿Pero por qué? ¿Y quién estaba detrás de todo esto? ¿El propio señor George, actuando a través de Thompson?
o este último actuando por su propia iniciativa, involucrando el nombre de su empleador? Aún reflexionando sobre estas preguntas, el señor Spencer emprendió el viaje de regreso. Se sentía abatido y desalentado. Su viaje no había servido de nada. Dolido por el sentimiento de fracaso, se dirigió al Sapore el día después de su regreso. No esperaba tener éxito a la primera, pero para su satisfacción la figura familiar estaba sentada en la mesa del rincón, y el rostro serio del señor Harley Ashford le sonrió en señal de bienvenida. «Bueno», dijo el señor Spencer mientras se servía un trozo de mantequilla, «me enviaste en una buena misión inútil». El señor Ashford alzó las cejas. «¿Yo te envié?», objetó él. «Fue idea tuya por completo. Independientemente de quién tuvo la idea, no ha tenido éxito. Louisa Bullard no tiene nada que decir». A continuación, el señor Spencer relató los detalles de su conversación con la sirvienta y luego habló sobre su entrevista con el señor Denman. El señor Ashford escuchó en silencio. «En cierto sentido estaba justificado», continuó el señor Spencer. «La apartaron del camino deliberadamente. ¿Pero por qué? No lo entiendo». «No», dijo el señor Ashford y su voz era como siempre provocadora. El señor Spencer se sonrojó. «Supongo que piensas que podría haberla interrogado con más habilidad. Te aseguro que repasé su historia una y otra vez. No fue mi culpa no obtener lo que queríamos». «¿Estás seguro?», dijo el señor Ashford, «de que no conseguiste lo que querías». El señor Spencer lo miró asombrado y se encontró con esa mirada burlona y triste que conocía perfectamente bien. El hombre movió la cabeza ligeramente desorientado. Hubo un silencio, y luego el señor Ashford dijo con un cambio total de tono: «El otro día me diste una imagen maravillosa de las personas involucradas en este asunto. En pocas palabras, las hiciste destacar con tanta claridad como si estuvieran esculpidas. Me gustaría que hagas algo similar con el lugar. Lo dejaste en las sombras». El señor Spencer se sintió halagado. «¿El lugar? ¿Monteverde?» «Bueno, es una casa bastante común en estos días. De ladrillo rojo, ya sabes, y ventanas saledizas. Bastante horrible por fuera, pero muy cómoda por dentro. No es una casa muy grande, alrededor de 2 acres de terreno. Son todas más o menos iguales, esas casas alrededor del campo de golf, construidas para que vivan personas ricas. El interior de la casa recuerda a un hotel. Los dormitorios son como suites de hotel. Baños y lavabos de agua caliente y fría en todos los dormitorios y un buen número de apliques eléctricos dorados. Todo maravillosamente cómodo, pero no muy campestre. Se puede notar que Monteverde está a solo 25 kilómetros de Londres. El señor Ashford escuchó con atención. «He oído que el servicio de trenes es deficiente», comentó. «Oh, no sé sobre eso», dijo el señor Spencer entusiasmándose con el tema. «Estuve por allí un poco el verano pasado. Lo encontré bastante conveniente para ir a la ciudad. Claro que los trenes solo van cada hora, a los 48 minutos de la hora desde Waterloo, hasta las 10:48. ¿Y cuánto tiempo se tarda en llegar a Monteverde? Aproximadamente 3/4 de hora, 28 minutos después de la hora en el valle». «Por supuesto», dijo el señor Ashford con un gesto de exasperación. «Debí recordarlo. La señorita Hunt despidió a alguien en el tren de las 6:30 esa noche, ¿verdad?» El señor Spencer no respondió durante 1 o 2 minutos. Su mente había regresado de golpe a su problema sin resolver. Luego dijo: «Me gustaría que me dijera qué quiso decir hace un momento cuando me preguntó si estaba seguro de no haber obtenido lo que quería». Sonaba bastante complicado dicho así, pero el señor Ashford no fingió no entender. «Solo me preguntaba si no estaba siendo un poco demasiado exigente. Después de todo descubriste que Louisa Bullard fue sacada del país deliberadamente. Siendo así, debe haber una razón, y la razón debe estar en lo que ella te dijo». «Bien», dijo el señor Spencer con tono argumentativo. «¿Qué dijo? Si hubiera testificado en el juicio, ¿qué podría haber dicho?» «Podría haber contado lo que vio», dijo el señor Ashford. «¿Qué fue lo que vio?» «Una señal en el cielo». El señor Spencer lo miró fijamente. «¿Estás pensando en esa tontería, en esa noción supersticiosa de que es la mano de Dios?» «Quizás», dijo el señor Ashford. «Por todo lo que tú y yo sabemos, podría haber sido la mano de Dios, ¿sabes?» El otro, claramente desconcertado por la seriedad de su actitud, dijo: «Tonterías. Ella misma dijo que era el humo del tren». «Me pregunto si era un tren de ida o de regreso», murmuró el señor Ashford.
Difícilmente un tren de ida. Salen 10 minutos antes de la hora. Debió haber sido un tren de regreso, el de las 6:30. No, eso no sirve. Ella dijo que el disparo vino inmediatamente después, y sabemos que el disparo se efectuó a las 6:20. El tren no pudo haber llegado 10 minutos antes. Difícilmente en esa línea coincidió el señor Ashford. El señor Spencer miraba fijamente al frente. Quizás un tren de carga, murmuró. Pero seguramente si fuera así, no habría habido necesidad de sacarla de Inglaterra. Estoy de acuerdo, dijo el señor Ashford. El señor Spencer lo miró fascinado. El de las 6:30, dijo lentamente. Pero si es así, si el disparo se efectuó entonces, ¿por qué todos dijeron que fue antes? Obviamente, dijo el señor Ashford. Los relojes debían estar equivocados. ¿Todos ellos? Dijo el señor Spencer con duda. Es una coincidencia bastante grande, ¿sabes? No lo consideraba una coincidencia, dijo el otro. Pensaba que era viernes. ¿Viernes?, preguntó el señor Spencer. Me dijo, ya sabe que el señor George siempre daba cuerda a los relojes los viernes por la tarde, dijo el señor Ashford disculpándose. Retrasó los relojes 10 minutos, dijo el señor Spencer, casi en un susurro, tan asombrado estaba por los descubrimientos que estaba haciendo. Luego salió a jugar al bridge. Creo que debió haber abierto la nota de su esposa a Martin Wilde esa mañana, sí, decididamente la abrió. Dejó la partida de bridge a las 6:30. Encontró la pistola de Martín junto a la puerta lateral y entró y le disparó por atrás. Luego salió de nuevo, arrojó la pistola a los arbustos donde fue encontrada más tarde, y aparentemente justo salía del portón del vecino cuando alguien vino corriendo a buscarlo. Pero el teléfono. ¿Qué pasa con el teléfono? Ah, sí, ya veo. Lo desconectó para que no se pudiera enviar una llamada a la policía de esa manera, y ellos podrían haber notado la hora en que se recibió. Y ahora la historia de Wilde tiene sentido. La hora exacta en que se marchó fue las 6:20. Caminando lentamente llegaría a casa alrededor de las 7:15. Sí, lo veo todo. Luisa era el único peligro con sus interminables charlas sobre sus supersticiones. Alguien podría darse cuenta de la importancia del tren, y entonces adiós a esa excelente coartada. Maravilloso, comentó el señor Ashford. El señor Spencer se volvió hacia él, sonrojado por el éxito. La única cuestión es cómo proceder ahora. Yo sugeriría a Sylvia Hunt, dijo el señor Ashford. El señor Spencer parecía dudoso. Te mencioné, dijo. Me parece un poco limitada. Tiene un padre y hermanos que tomarán las medidas necesarias. Eso es cierto, dijo el señor Spencer, aliviado. Poco después, él estaba sentado con la chica contándole la historia. Ella escuchó atentamente. No le hizo preguntas, pero cuando él terminó se levantó. Tengo que conseguir un taxi de inmediato. Querida niña, ¿qué vas a hacer? Voy a ver a el señor George Barnaby. Imposible. Es absolutamente el procedimiento incorrecto. Permíteme. Fui conversando a su lado, pero no causé ninguna impresión. Sylvia Hunt estaba absorta en sus propios planes. Me permitió acompañarla en el taxi, pero ignoró todas mis protestas. Me dejó en el taxi mientras ella entraba en la oficina del señor George en la ciudad. Media hora después salió. Parecía exhausta, su belleza rubia marchita como una flor sin agua. El señor Spencer la recibió con preocupación. «He ganado», murmuró mientras se recostaba con los ojos entrecerrados. «¿Qué?», se sorprendió. «¿Qué hiciste? ¿Qué dijiste?». Se integró parcialmente. Le dije que Luisa Bullard había ido a la policía con su historia. Le mencioné que la policía había realizado averiguaciones y que lo habían visto entrando y saliendo de sus terrenos, unos minutos después de las 6:30. Le informé que el juego había terminado. Él se derrumbó. Le dije que todavía tenía tiempo para escapar, que la policía no vendría a arrestarlo hasta dentro de una hora. Le comenté que si firmaba una confesión de que había matado a la señora Viviana, no haría nada, pero que si no lo hacía, gritaría y le diría a todo el edificio la verdad. Estaba tan nervioso que no sabía lo que hacía. Firmó el papel sin darse cuenta. Lo puso en sus manos. «Tómalo, tómalo. Sabes qué hacer con él para que liberen a Martín». «¿De hecho lo firmó?», exclamó el señor Spencer asombrado. «Es un poco tonto, ¿sabes?», dijo Sylvia Hunt. «Yo también lo soy», añadió como una ocurrencia tardía. «Por eso sé cómo se comportan las personas tontas. Nos ponemos nerviosos, ¿y sabes? Y luego hacemos lo incorrecto y lo lamentamos después.
Ella tembló y el señor Spencer le dio una palmadita en la mano. «Necesitas algo para reconfortarte», dijo. «Ven, estamos cerca de uno de mis lugares favoritos, el Sapore. ¿Has estado allí alguna vez?» Negó con la cabeza. El señor Spencer detuvo el taxi y llevó a la chica al pequeño restaurante. Se dirigió a la mesa en el rincón con el corazón palpitante de esperanza. Pero la mesa estaba vacía. Sylvia Hunt notó la decepción en su rostro. «¿Qué es?», preguntó ella. «Nada», dijo el señor Spencer. «Es decir, esperaba ver a un amigo mío aquí. No importa, algún día, espero, volveré a encontrarme con él». El fin.